Relevancia cultural y propósito. Mood de la Liga. Con Ícaro Moyano, Chief Security Officer en Group M. A Bruno que abrió un pantalón corto. A mí me ha dado cosa, he dicho, bueno, venga, no, largos. Y luego ves el sofá y dices, ¿a que me la hago sentado? Buenos días. ¿De qué venimos a hablar? También lo ha dicho Bruno al principio. Propósito, propósito, propósito. Yo creo que es probablemente la palabra que más ha repetido y es probablemente la palabra que más tenemos en la cabeza ahora mismo los que trabajamos en todo lo relacionado con marcas. Si a mí me dejasen quitar una cosa de los últimos 10 años, Ícaro, quita una cosa. Quita una cosa de tu móvil, quita una funcionalidad que crees que quitando solamente esa funcionalidad del mundo podría ser mejor. Yo quitaría el scroll infinito. Si a mí me dejasen quitar solamente una cosa y eso mejoraría el ambiente general, mejoraría el mundo de la cultura, mejoraría la política, mejoraría la publicidad, mejoraría las relaciones personales, yo creo que si pudiésemos quitar una sola cosa que provocase un cambio importantísimo sería el scroll infinito. ¿Por qué? Porque el scroll infinito y el consumo de contenidos por recomendación, que prácticamente es lo mismo, básicamente lo que está haciendo es convertir nuestras pautas de consumo en una bajada a un sumidero. Porque hemos dejado de decidir, porque en la sensación de que podemos consumir lo que queramos, lo único que hacemos es empezar a tirar de un hilo que no sabemos muy bien dónde acaba. Si combinamos el scroll infinito con el entretenimiento generado por inteligencia artificial, a donde llegamos es a una especie como de espiral descendente en la calidad del contenido, espiral descendente en su interés y en cambio una espiral cada vez ascendente y mayor de una especie como de consumo de tiempo perfectísimamente absurdo. Yo no sé si habéis visto este gráfico en algún momento de los últimos meses, es de un músico de jazz que se llama Ted Gioia, que todos los años hace un estudio que se llama el estado de la cultura, en el cual intenta analizar en qué momento estamos y si estamos bien o estamos mal. Ya os lo digo yo, estamos mal. Él que dice que el origen de casi todo lo demás es el arte, y el arte es un fenómeno minoritario, es un fenómeno elitista, es el fruto de una reflexión. La forma en la que el arte declina en la sociedad, primero es la cultura. La cultura, como podemos entender el cine o las series, o como podemos entender la literatura. La forma de masificar la cultura o convertirla en acervo popular es el entretenimiento. En el momento en el que el arte y la cultura declinan en el entretenimiento es cuando ya forma parte de la conversación habitual. Ese es el espacio del contenido de marca. El espacio del contenido de marca, yo vengo de haber hecho branded content muchos años, hicimos Aprendemos Juntos, hicimos Vodafone You, es el entretenimiento. ¿Por qué? Porque todo contenido de marca tiene que responder a dos cosas, tiene que ser útil y tiene que entretener. Y en principio nos da la sensación de que estamos ahí. ¿Qué nos pasa con el scroll infinito? El scroll infinito y los actuales sistemas de consumo y recomendación de contenidos nos están llevando a la distracción. Y ojo, entretenerte es ocupar tu tiempo para bien. Distraerte es llenar tu tiempo porque es lo único que estás haciendo en ese momento. La viralización del contenido es distracción, no es entretenimiento. Muchas veces cuando hablamos de conseguir un viral no estamos entreteniendo al usuario, lo estamos distrayendo, y eso tiene algún valor en el medio o en el largo plazo o no lo tiene. Lo que dice Gioia es que viene el tiburón grande, que probablemente el momento en el que estamos ahora mismo en el escenario de consumo de medios tiene más que ver con ir poco a poco cayendo en fenómenos de adicción y están cada vez más lejos de fenómenos de entretenimiento. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Yo creo que hay dos respuestas fáciles. Una tiene que ver con las plataformas sociales, la otra tiene que ver con los buscadores. La que tiene que ver con las plataformas sociales. Yo vengo de Twenty, el 90% no asintáis, no estabais aquí. Por dos cosas, porque sois muy jóvenes y porque en Barcelona siempre fuimos un poco más pequeños. ¿Qué nos ha pasado en los últimos 2 años? El contenido personal que se comparte en redes sociales ha bajado del 40% al 20 y pico por ciento. O sea, el 70 y pico, 80% de lo que consumimos en redes sociales no es contenido que haya subido un usuario, no es subida. Son contenidos generados por marcas, contenidos generados por medios de comunicación o contenidos generados por especialistas. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha convertido en las redes sociales en grandes plataformas de entretenimiento que ya no compiten entre ellas, que compiten mucho más con Netflix o compiten mucho más con HBO. ¿Y cuál es el otro cambio fundamental? Que la puerta de entrada a Internet ya no son los buscadores. Una generación, 2 generaciones enteras de usuarios entendieron que la puerta, el umbral que había que cruzar, era el de que a una pregunta se contestaba con un dato. ¿Por qué eso eran los buscadores? Yo pregunto algo y Internet me responde con un dato. Estudio interno de Google que dice que
cerca del 40% de los usuarios jóvenes, su buscador principal no es Google, su buscador principal son Instagram o TikTok. Porque la siguiente generación ya no quiere que a una pregunta se conteste con un dato, sino que lo que quiere es que a una pregunta se conteste con una recomendación, con una conversación, con un punto de vista. Estos dos fenómenos, el final del contenido personal en redes sociales y que las preguntas ahora se resuelven en espacios conversacionales y no en espacios de respuesta, son los que han convertido las redes sociales en grandes espacios de entretenimiento y son probablemente la gran oportunidad para el contenido de marca. ¿Por qué son la gran oportunidad para el contenido de marca? Porque si pensáis, por ejemplo, en industrias enteras como la hostelería, la restauración o el turismo, la mayor parte de su consideración como producto se construye en espacios sociales, no se construye en buscadores. Se construye, si me apuras, casi más en medios de comunicación 20 años después de lo que se construye en búsquedas. Tú no organizas un fin de semana en Londres o unas vacaciones a Bali a montar una marca en un buscador. Lo organizas en Instagram o en TikTok. Son 2 o 3 industrias enteras que ya le han dado la espalda a construir su consideración de marca dentro de un sitio como un buscador. ¿Y por qué es importante en todo esto el propósito? Porque es alrededor del propósito como tienes capacidad para generar una conversación. Si pensamos en la naturaleza misma del contenido de marca, ¿qué es el contenido de marca? El contenido de marca al final es aquel espacio, aquel territorio de conversación que te permite mantener una comunicación fluida con tu audiencia independientemente de que le estés vendiendo algo o no en ese momento. Porque al final, a ver, ¿cuántas veces vas a poder tú venderme algo y yo lo voy a querer comprar en ese momento? Muy pocas. ¿Cuántas veces tú vendes una camisa y me ofreces una camisa y ese día a mí me hace falta? Muy pocas. ¿Eso quiere decir que la publicidad es casi siempre impertinente? Trabajo en una agencia, no me dejan decir esto. Pero la publicidad necesita sus espacios. En cambio, todos los contenidos o las experiencias de marca lo que construyen son plataformas donde los usuarios y las marcas mantienen una conversación que es provechosa y que mantiene a esa marca en un punto de notoriedad alto y va poco a poco construyendo su consideración. Esto tiene mucho que ver, si lo pensáis, en que hemos cambiado por completo la forma en la que construimos fenómenos culturales. Los fenómenos culturales hasta hace 6, 7 años, ¿cómo se construían? Alcance y frecuencia. ¿Cómo se construyeron los Beatles? ¿Cómo se construyó McDonald's? ¿Cómo se construyó en nuestra cabeza Nike? Frecuencia y cobertura, es estrategia de medios, es encontrar la frecuencia a la cual tienes que hacer llegar tu mensaje y construir la cobertura en los medios de comunicación. Tenía mucho que ver con la televisión, la radio y los medios de comunicación masivas. ¿Cómo se construye relevancia cultural o un fenómeno cultural en 2024? Ya no tiene que ver estrictamente con la frecuencia y la cobertura, tiene mucho más que ver con las conversaciones y los territorios, tiene mucho más que ver con escuchar las conversaciones de tu audiencia, identificar cuáles son aquellos temas que le resultan interesantes y a partir de ahí generar espacios de conversación en los cuales tú eres el que ofrece un contenido. Vuelvo un momento otra vez a Aprendemos Juntos del BBVA. BBVA tenía ese momento un propósito de marca que era creando oportunidades y vehicula toda su comunicación desde el propósito. El propósito de la marca es creando oportunidades. ¿Cuál es el territorio natural de declinación de la creación de oportunidades? La educación. ¿Cuál es el proyecto de propósito de BBVA? Aprendemos Juntos. Una plataforma de propósito que lo que hace es encontrar el territorio sobre el cual se sustancia el propósito. Eso tiene que ver con crear un fenómeno cultural en 2024 que no era generar un fenómeno cultural en 1994. Si pensamos en fenómenos culturales que funcionan de bisagra entre las dos generaciones, podemos pensar, por ejemplo, en Taylor Swift. Taylor Swift en sus primeros discos es un fenómeno cultural creado desde la frecuencia y la cobertura, es la última gran estrella de las plataformas de televisión y de las plataformas de radio, pero también es la primera gran estrella de las plataformas sociales de descubrimiento. La primera parte de su audiencia, la primera parte de su target se construyó de una forma. El fenómeno cultural que llena estadios ahora mismo se ha construido desde territorios y conversaciones que tienen que ver con la generación de contenido en los conciertos, que tienen que ver con que el hecho mismo de comprar merchandising se convierte en una parte del fenómeno cultural. Y esto al final, en un caso como el nuestro, en un caso como el de España, ¿qué nos deja? Nos deja a un grupo de población de alrededor de 4 millones de personas que construye consideración al margen de los medios de comunicación tradicionales. Aproximadamente 4 millones de personas que no va a recurrir a la tele, a la radio o a la cobertura tradicional para preferir una marca sobre otra, para considerar una marca sobre otra o para establecer una relación con una marca o con otra. ¿Y cómo llegamos a estos grupos de audiencia? ¿Cómo generamos primero notoriedad y luego consideración para estos grupos de audiencia? Probablemente generando conversaciones en los territorios en los cuales les son afines. Y sobre esto, todo esto nos valió para llamar a la puerta de la Liga para tener una conversación.
tampoco fuimos muy originales. En mayo del año pasado, cuando sucede la gran explosión del caso Vinicius, el CEO de 76 y yo, que somos listos lo justos, dijimos, joder, yo creo que la Liga tiene un problema, ¿eh? Yo creo que la Liga esto del racismo no lo está gestionando bien. ¿Os acordáis? Vinicius señalando, ¿no? ¿Qué nos dio la sensación? De que la Liga se enfrentaba a un problema de dos naturalezas. Por un lado, la posibilidad de haber desconectado con una parte de la audiencia más joven, que estaba prefiriendo fenómenos de entretenimientos más vinculados, por ejemplo, a la Kings League o al Mundial de Globos. Y, por otro lado, que es un grupo de población muy sensible a valores, que probablemente las capas de población más mayores son más sordas a las acusaciones de racismo, de homofobia o de violencia, pero en cambio los grupos de población más jóvenes colocan el propósito por delante y si no estás haciendo bien esa parte, poco a poco vas perdiendo consideración, incluso manteniendo una notoriedad muy alta. Lo que hicimos fue levantar un sistema de escucha social para analizar todas las redes sociales que tienen APIs abiertas para ver si éramos capaces de capturar toda la conversación que se producía alrededor de la Liga y no solo capturar toda la conversación alrededor de la Liga, la posibilidad de ordenarla por 50 categorizaciones emocionales, ordenarla por partidos, por estadios, por jugadores, y se pudo. Analizamos de la segunda vuelta de la Liga del año pasado aproximadamente 8 millones de conversaciones. En esos 8 millones de conversaciones lo que detectamos es que el discurso de odio estaba presente en un 38%. Hostia, un poquito menos de la mitad de la conversación alrededor de la Liga de Fútbol 2022-2023 era una mierda como un castillo. Lo podemos decir de otra forma y tal, era una mierda como un castillo. Y el día más alucinante fue efectivamente el día de Vinicius en Valencia, donde se producen solo ese día 2 millones de menciones racistas en la conversación en el fútbol en España. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñar el MOOD, que es el monitor para la observación del odio en el deporte. El aplauso es para Luis, que es el director creativo de la oficina, que fue lo que se ocurrió el nombre. Y lo que hicimos fue ordenar un score semanal midiendo hasta dónde nos hemos comportado y hasta dónde no, donde 0 es que nos hemos comportado muy bien y 10 es Vinicius pero a lo bestia. Esto nos dio una media de la Liga 2022-2023 del 7 con pico, 7,40 y algo. 7,40 y algo era como empezábamos la Liga del año pasado. Esa era la nota que teníamos que bajar a partir de entonces. ¿Y qué hicimos? Desde la primera jornada de esta liga que acabó hace un par de semanas, hemos montado un equipo de trabajo entre Sentisys, que es el partner tecnológico con el que trabajamos, el equipo de comunicación y marca de la Liga de Fútbol y nosotros, es un WhatsApp, ¿vale?, en el cual, en el momento en el que dan el pitido final del último partido de la jornada, nosotros sabemos más o menos por dónde va a ir el mood. Sabemos más o menos si estamos en un 7 con algo, si estamos en un 8, si ha ido bien o si ha ido mal. Y lo que hacemos es escoger un tema de conversación. Somos conscientes de que se construye consideración desde las conversaciones. Escogemos algo que haya sucedido en un partido. Oye, pues el chico del Athletic de Bilbao que se fue a ver el partido en mitad de la afición de la Real Sociedad. Oye, pues la respuesta que dio el Betis a los insultos en el partido contra el Sevilla. Escogemos una conversación y sobre esa conversación generamos un contenido audiovisual que se distribuye específicamente en las redes sociales de target juvenil de la Liga. O sea, específicamente en el TikTok, en el Instagram y de vez en cuando en Twitter de la Liga de Fútbol. Ese equipo de trabajo trabaja en tiempo real desde el domingo por la noche hasta el lunes a mediodía para el martes tener preparado el mood, o sea, cómo nos hemos portado esa semana y ese contenido adicional de conversación que distribuimos en las redes sociales de la Liga. Esta es más o menos la forma en la que trabajamos. Eso es el mood de una semana. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos reconectar con las audiencias más jóvenes, generando contenido en los canales que sabemos que usan, más allá de los medios de comunicación convencionales. Lo que intentamos es poner el propósito por delante del resultado de la competición. La Liga se está dejando auditar jornada a jornada en sus esfuerzos, se está dejando auditar para ver si funciona o no los esfuerzos que está haciendo para luchar contra el racismo y la homofobia, y luego buscamos esa conversación que nos parece que puede resultar interesante y sobre esa conversación generamos un vídeo que hacemos circular por los entornos propios de la Liga y por los acuerdos de medios que la Liga tiene con otros medios de comunicación. Esto lo hemos estado haciendo 38 jornadas que ha durado la Liga todas las semanas. Y estamos la leche de contentos. Ha habido una bajada del 90% en las menciones racistas esta temporada comparada con la temporada anterior. Esto no es mérito, el mood no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con el esfuerzo que la Liga ha hecho durante todo el año para controlar a las aficiones en los campos, para responder lo más rápido posible a los insultos racistas. Tiene que ver también con una toma de conciencia por parte de la gente que va
a los campos. Hace unos meses hicimos una auditoría por género y por edad y nos dimos cuenta de que cuanto mayor o más mayor es la afición al fútbol, más zoquete o de forma más maleducada se comporta, y en cambio cuanto más joven es la audiencia que va al fútbol, menor es su nivel de ruido, menor es su nivel de violencia. A lo largo de este año hemos analizado 16 millones de conversaciones. 16 millones de conversaciones significa que ha habido más gente hablando de fútbol este año que el año pasado. La conversación sobre fútbol va a más, no va a menos. Aproximadamente 5 millones de personas hablando a lo largo de la temporada de fútbol. Y este año se ha producido un descenso del 7,5 que habéis visto al 6,6 en el nivel de ruido en la conversación. Ha habido menos de 200.000 menciones racistas este año. Por poner un par de aprendizajes, la vuelta de Vinicius a Mestalla no fue excesivamente relevante. Todos supimos comportarnos mejor este año de lo que nos comportamos el año pasado. Al final, lo que nos movió a hacer el mood, y lo hablábamos con la gente de la Liga, es que el mood es un espejo. El mood como proyecto de contenidos es un espejo que yo pongo delante de ti, pero es un espejo que no busca que te reflejes exactamente como eres. Es un espejo que lo que busca es provocar un cambio en ti. La Liga fue valiente atreviéndose porque podía haber salido mal. Si todas las iniciativas que la Liga ha tomado a lo largo de este año no hubiesen producido un efecto positivo, la conversación que tendríamos ahora sería diferente. Pero esta vez lo hemos conseguido, hemos colocado un espejo delante de la afición al fútbol y la afición del fútbol en este país se ha comportado mejor este año de lo que se comportó el año pasado. Muchísimas gracias.